Hugo Richard, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está de tiempo, Hugo? Quería hablar contigo de dos temitas. Del tema Sí, Frente sí, Iguazú ahí y de Chile. estamos todavía ahí con Tenés un todavía, bueno, empecemos, compromiso. empecemos por Chile, entonces, Sí, este, claro, 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 primero, me supongo que coincidirás conmigo que es envidiable la firmeza de sus instituciones, ¿verdad? sin duda, sin duda. Lo que pasa es que ahí yo tengo una observación. Decime. Yo creo que las instituciones son fuertes en la medida en que la conciencia de la gente, en este caso la conciencia democrática y los derechos de la gente están fortalecidos. Yo no creo mucho en eso de la consolidación de las instituciones cuando los derechos de la gente, de las personas, de los ciudadanos, Ujú. de las ciudadanas, me parece que a veces es un concepto que puede ser vacío. Ujú. Entonces, fíjate lo de Chile. O sea, a ver si te entiendo. Sí, Hay fortaleza en las instituciones porque ciertas cuestiones sociales están garantizadas. totalmente. Mira una Ya. cosa. Ujú. ¿Dónde llegamos con el domingo? No es 2019, en mi opinión, por lo menos en mi forma de ver el proceso chileno, ¿verdad? Ujú. ¿Dónde surge el proceso que erosiona la constitución pinochetista y las instituciones que surgieron después de Pinochet? Yo creo que la primera señal donde debemos de mirar es en el movimiento, vos te acordarás, en aquel movimiento estudiantil hace 10 12 años. Sí, 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 sí. ¿Quiénes surgen ahí? Y Esta uno de los, dirigente, ¿cómo era? Camila Vallejo se llamaba. sí señor, Ella pero surge ahí, ¿verdad? ¿quién es el otro que surge ahí? Gabriel Boric. Ah, ya, 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 ya. Los principales dirigentes sí era Camila Vallejos, Sí. Gabriel Boric, y hay un tercero que no me acuerdo. Pero coloco el tema de una generación que supo en ese momento de reclamar, demandar sus derechos. Ujú. Y erosionó esas instituciones que surgieron con el amparo todavía del pinochetismo o del general Pinochet. Eso por un lado, pero de ahí saltamos a dónde, y saltamos a un movimiento mucho más amplio que es 2019, o Sí, las sea, la protestas del 19. protesta, Sí. claro. Ahí yo creo que se quiebra definitivamente el acuerdo post-pinochetista con Pinochet. Yo creo que ahí se resquebraja Llega a su realmente. final, colapsa. Llega a su final. Mm. Porque fíjate una cosa, Guillermo, acá estamos hablando mucho de las elecciones del domingo. Estamos hablando del triunfo de Boric. Sí, Pero hay un proceso constituyente en Chile. sí, es verdad. Entonces, no es poca cosa lo que ocurre allá, ¿eh? Ujú. Hay un proceso constituyente, hay un proceso de construcción de una nueva constitución nacional. Lo que quiero decir es que hay una ruptura desde el punto de vista constitucional con la posibilidad de construir nuevas instituciones en Chile, nuevas instituciones en Chile, y con fuerzas políticas evidentemente nuevas, Ujú. porque las expresiones políticas que hoy día están con Boris son expresiones políticas nuevas. La concertación y los partidos de derecha neoliberales están sepultados en Chile. Y no solamente las expresiones políticas organizadas son nuevas. Boris representa toda una generación nueva en la política chilena, tiene 35 años. Por eso hacía el punto de origen con aquel movimiento estudiantil que yo creo que ahí tiene tres grandes expresiones. A partir de ahí, 2019, las luchas sociales, después el tema de la nueva constitución, las elecciones por la constituyente, y finalmente lo del domingo con Boris. Hay un proceso que se quiebra en Chile, pero hay un proceso que se inicia en Chile. Bueno, a ver, o sea, no, nada surge por generación espontánea, eso me está diciendo. Por supuesto, no, esto es un ¿Y proceso. está en crisis el sistema de partidos políticos en Latinoamérica? El proceso de los partidos políticos sí está en crisis.
Está en crisis porque yo creo que a veces es un tema muy Complejo. delicado de abordar, complejo, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay una ruptura muchas veces entre las demandas ciudadanas y los partidos políticos. Los partidos políticos han dejado de pensar, cuando digo de pensar me refiero a las ideas. Claro, sí, a proponer cosas concretas, ¿verdad? A proponer cosas concretas más cercanas a la gente. Sí, ¿verdad? está muy metido en su interna, en su realidad electoral. Sí, no, yo creo que hay una ruptura ahí que a veces puede ser peligrosa porque también hay otras experiencias que dentro de la democracia formal se desarrollan modelos autoritarios. ¿Cómo es eso dentro de la democracia, modelo autoritario? Y bueno, no nomás de Bolsonaro, ¿verdad? Entonces se usan todos esos recursos de la democracia formal para desarrollar. Y no pasa a veces con la modelos izquierda eso. autoritarios. No le pasa a la izquierda también, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, que es lo que siempre se cuestiona. Esa es otra lógica. Esa es otra lógica. ¿Por qué? Y yo lo que voy a hacer en este momento es un corto intento de análisis para decir por qué otra lógica. Tal vez se enfoque exactamente en lo mismo, ¿verdad? Sí. Pero es otra lógica desde el punto de vista que si se condena, yo ahí soy claro, categórico, si se condena las prácticas autoritarias del modelo en Cuba, del modelo en Nicaragua y el modelo de Venezuela, yo también condeno desde el punto de vista de los derechos humanos, por ejemplo, del bloqueo, ¿verdad? ¿O acaso el bloqueo no es igualmente una violación a los derechos humanos? Entonces, allí hay una lógica diferente que no justifica. Pero no me vas a decir que Bolsonaro está hackeado, por ejemplo, por gobiernos que históricamente han hackeado a gobiernos democráticos en América Latina. No existe eso, ¿verdad? Ahora, uno, si quiere ser novista, puede decir, sí, claro, ¿verdad? Yo creo que en esos países que citaste, por supuesto que hay Fíjate cosas que no te cité Cuba a propósito, porque Cuba es otro sistema político, ¿verdad? Pero Nicaragua y Venezuela me parece que podría darse un poco eso de una formalidad democrática que al final no lo es tanto, ¿verdad? O por lo menos lo que se dice. Yo sigo apostando que la salida en Venezuela, la salida en Nicaragua es una salida conversada, es una salida negociada. Con la oposición. En donde, claro, con la oposición. Ya. Con la oposición, yo no estoy hablando de eliminar la oposición. Ya. Pero yo te digo una cosa, ahí te voy a dar un ejemplo muy claro. Depende de quién sea el país, porque esos mismos reclamos... Perdón, ¿de quién sea qué? Perdón, ¿de quién sea qué? De quién sea el país. El país, ya. Claro, porque esos mismos reclamos no existen para Arabia Saudita, por ejemplo. ¿O acaso Arabia Saudita tiene elecciones libres, libertad de prensa, libertad de expresión? Bueno, y a Turquía también. Hay un reclamo, ¿verdad?, hacia el mundo árabe y hay también una justificación de que es una cultura distinta, de que eso... yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, en muchos países del mundo árabe son absolutos, son tiranías religiosas medievales, ¿verdad? Totalmente. Entonces, pero volviendo a lo que planteaste, yo no voy a rehuir ese debate. Yo creo que... Nunca rehuiste un debate. Claro, hay que estar muy atento a lo que pasa en Venezuela ahora. La oposición está participando. Por lo menos después de la última elección no escuché que la oposición que participó haya demandado de faltas de garantías. Está el proceso en México, que está patrocinado fundamentalmente por Noruega, ¿verdad? Esa es la salida apostando por la democracia en Venezuela. Esa es la salida apostando por la democracia en Nicaragua, en mi opinión. Ya, tiene que ser una salida desde adentro, negociando todos los sectores. No hay salida democrática si el otro que está conspirando todos los días, buscando derrocar el gobierno. No hay salida democrática. Y para echar a Bolsonaro lo mismo. Pero escuchame una cosa. No hay factores externos que le quieran echar a Bolsonaro.
¿verdad? No, ya sé, pero digamos, que muchos queremos que se vaya, nos parece un loco, ¿verdad? Pero No, pero Bolsonaro en todo caso si se va a ir porque hay por la vía elecciones democrática. el próximo año, por la vía democrática, ¿verdad? Por eso te decía que no es la misma cosa. Ya entiendo. Pero no hay factores externos que estén tratando de desestabilizarle a Bolsonaro, él mismo se desestabiliza en todo caso. Bueno, ¿y qué pasa en Paraguay con la izquierda? Hubo una reunión el día de ayer, contanos un poco quiénes participaron y qué temas se trataron, por favor. Mira, yo creo que lo más lejos que llegó la unidad de la izquierda y los sectores progresistas, yo diría las izquierdas en este caso, creo que lo más lejos que llegó es el Frente Guasú. Pero nunca cerró totalmente el círculo, faltó siempre otra pata. Y yo creo que el intento ayer es justamente la posibilidad de cerrar ese círculo que está faltando y construir realmente la unidad de las izquierdas y de los sectores progresistas. Ese es el compromiso que se asumió ayer. Y hay varios sectores que no están en el Frente Guasú y que estuvieron en el acto de ayer. Y está el compromiso de llevar lo que empezó ayer, llevar a varios departamentos y cerrar este proceso en febrero. Está clarísimo que... ¿Y a dónde apunta el proceso? Yo creo a tres cosas. En primer lugar, apunta a... Primero nosotros. Primero las izquierdas y los sectores progresistas. Primero organizarnos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos organizados, si tenemos algunos acuerdos nosotros, ahí sí podemos negociar, hablar, conversar, acordar con otros sectores políticos en torno al 2023. Ya. Así de sencillo te dije eso. Segundo, a mí me llama mucho la atención y me parece un subdesarrollo político que en el Paraguay cada semana surjan candidaturas a la presidencia de la República o precandidaturas. Lo de cada una semana es una manera de decir, ¿verdad? Pero yo no sé lo que plantean. Sí, es lo que siempre se critica, ¿verdad? Yo no sé lo que plantean. Se habla del nombre primero, pero no se sabe bien ni qué proponen. No. O sea, entonces, este tema que iniciamos ayer, que pensamos terminar en febrero, de ahí saldrán 6, 7, 8, 9 puntos que le podemos decir a los otros sectores. Estos son los puntos que queremos acordar con ustedes, porque hay que decirle a la gente por qué queremos ganar en el 2023. Claro, si yo le digo a la gente, yo quiero que Guillermo Ferreiro sea el que encabece el gran acuerdo, el gran espacio del 2023. Sí. Pero ¿qué es lo que le ofrecemos? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Acá hay algunos temas centrales. Justicia tributaria o equidad tributaria, para no llamarle justicia tributaria. Salud pública, educación, el problema histórico de la tierra. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la tierra? ¿Hasta dónde podemos hacer? Claro. La corrupción, ¿qué hacemos con eso? El narcotráfico, ¿qué hacemos con eso? Entonces sí, yo creo que podemos decirle a la gente, bueno, acá estamos de acuerdo en 7 puntos y en 5 años queremos desarrollar estos 5 puntos, o 7 puntos. Segundo, una vez acordado eso, aclaro acá que yo no creo que eso acordemos en toda la oposición, esa es una fantasía, no existe eso. Yo creo que las principales fuerzas de oposición tienen que acordar sobre esos puntos. Si son todos, mejor. No creo que sean todos, pero si son todos, mejor. Ok. Entonces, si acordamos esos puntos, ahí vamos entonces al otro paso. Concertación o alianza. ¿Por qué? Porque eso nos lleva entonces a definir cómo vamos a resolver el tema de las candidaturas. Sí. ¿Vamos a resolver por la vía de la concertación o por la vía de la alianza? Esa es la hoja de ruta que se marcó ayer. Eso es lo que se va a discutir en todos los departamentos. Pero a ver si entiendo, esto implica un poco entonces una modificación en las prioridades del Frente Guasú, de dejar un poco en stand-by la concertación y primero buscar esta unidad de los sectores progresistas. ¿O estoy entendiendo mal? No,
Bueno, primero, a ver si te entiendo en tu pregunta en todo caso, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de la concertación, de la posibilidad de la concertación, Sí. estamos hablando de la chapa presidencial, ¿verdad? No, hablamos de esta idea de una concertación de la oposición. Chapa presidencial por un lado y también, en lo posible, listas de senadores y diputados. Nunca venimos a eso nosotros. No adhirieron. Nunca. ¿A cuál? Yo lo único que te puedo anticipar es que estamos dispuestos, porque así tiene que ser, porque así exigen las circunstancias históricas. Tenemos que ir, si es posible, juntos sobre los puntos acordados en una concertación o alianza, veremos eso, para la chapa presidencial. Yo te anticipo, y esa es una tradición del Frente Guazú, y también acordado ya en gran parte con los sectores que participaron ayer a la mañana, que la concertación o alianza para cargos plurinacionales, plurinominales, sí. Exacto, va a ser en los límites de los partidos de las izquierdas y los sectores progresistas. Eso te puedo asegurar que tenemos un 90% resuelto. Pero lo otro sí se mantiene, para la chapa presidencial sí se mantiene. Por supuesto, ahí tenemos una responsabilidad histórica todos. O sea, vos no tenés una lista, digamos, por el sistema que sea una lista con el Partido Liberal, por ejemplo, para el Senado. No, primero, bueno, hay muchas cosas que no sirve. Mira, vamos a ser tragados, a hacer los números. Tenemos estudiado eso. Y además hay otras cosas importantes, mantener la pluralidad. O sea, pero la atomización no termina beneficiando al Partido Colorado. La atomización. Sí, tener un montón de listas para el Senado, por ejemplo. Hoy día en la Cámara de Senadores, por ejemplo, el Partido Colorado no es mayoría. Pero tiene más bancas que votos. Ahí tenés un elemento importante. En el Senado, la oposición es mayoría, pero finalmente no lo es. Sí, al final está siempre dividida. Sí. Claro, es lo que te decía. O sea, cuando se habla de que la oposición se va a unir, yo no creo mucho de eso, ¿no? Yo no creo mucho de eso. Una cosa, pero otra cosa que dijiste que me llamó la atención y personalmente me gustó mucho. Dijiste, queremos pelear la presidencia. Se están hablando, ya sé, entendí lo que me dijiste, que primero queremos saber para qué y después los nombres. Pero hay siempre 4 o 5 figuras que son las más importantes. Hay ya gente que haya manifestado su interés, decir, bueno, yo sí estaría dispuesto o dispuesta a candidatarme a presidente dentro de la concertación. Hay gente que sí está estudiando esa posibilidad. ¿Podemos dar los nombres? Dentro del espectro que ayer a la mañana se reunió y fuera también de ese espacio, pero que podían ser eventualmente asumir la candidatura. Sí, yo soy un convencido de que ese espacio que ayer se articuló de las izquierdas, los sectores progresistas, sí, claro, que tenemos que buscar candidaturas, pero candidaturas serias. Porque si nos vamos finalmente por la vía de la concertación o por la vía de la alianza, que lo veremos después, y bueno, eso tiene sus mecanismos institucionales de resolución, ¿verdad? No hay mucho problema, y siempre y cuando estemos de acuerdo en ciertos puntos, como te dije antes, bueno, estaremos de acuerdo en todo caso en los mecanismos para elegir la dupla presidencial. ¿Hugo Richard podría ser candidato a presidente por el Frente Guazú? No, realmente no estoy pensando, ni pensé siquiera. Yo sí, más bien tengo otro perfil, me parece, pero... ¿Cómo es eso? Sí, por ahí tengo un perfil más de articulador, de organizador, de, qué sé yo, alentar proyectos, ¿verdad? Pero yo por lo menos no estoy en las filas de los que están pensando en candidaturas. ¿Estás vacunado? Sí, claro, sí, totalmente. ¿Le recomendás a la gente que se vacune? Totalmente, yo tengo las 3 dosis. ¿Las 3 dosis? Sí, señor. Qué bueno, a mí me toca la tercera dentro de poco. Soy pro ciencia, totalmente, por mi propia convicción de socialista y las bases teóricas que sustentan el socialismo. Y la gente, bueno, sigue siendo una lucha, pero hay que seguir luchando porque la gente tiene que finalmente entender que la vacuna es una vía para enfrentar esta... Hoy de 5 fallecidos, 4 no estaban vacunados.
lastimosamente es así, Sí. todavía es así. Pero bueno, hay que seguir con eso. Hugo, Richard, un placer siempre conversar contigo. Igual, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.